Buenas noches. ¿Debe una persona que tiene síndrome Down o una discapacidad intelectual ser esterilizada para impedir que tenga un bebé? ¿O debe respetarse su derecho a procrear como cualquier otra persona? La pregunta es relevante porque en Colombia, a lo largo de la historia, miles de personas con discapacidades mentales han sido esterilizadas, a veces contra su voluntad, pero también contra sus derechos, porque existen convenciones internacionales a las cuales Colombia está adscrita que prohíben la esterilización involuntaria de cualquier individuo. Sin embargo, eso no ha impedido que muchos padres aún lo hagan. Y al escuchar sus razones, es fácil entenderlos. Ellos argumentan que un adulto con síndrome de Down o discapacidad intelectual, es decir, que tienen el nivel de inteligencia de un niño, no tienen la capacidad mental ni práctica de criar un hijo. Y tienen mucha razón, según muchos expertos y médicos, quienes argumentan además que no se debe traer un niño al mundo cuando el padre no es capaz de darle una crianza adecuada. Esto ha desatado una especie de choque de trenes entre los derechos de personas con discapacidades que desean procrear y algunos padres, quienes creen que es un grave error y deben ser esterilizados. Esta noche, Andrea Santa nos muestra las dos caras de este debate y después de ver su investigación, ustedes podrán tomar una posición. Es uno de mis sueños formar una familia como los formaron mis padres conmigo. Juan José Castro y María Paula Díaz son una pareja con síndrome de Down. Tener hijos, especialmente mi novia María Pa me lo manifestó de que ella quería tener una niña. Sus padres apoyan la idea de que un día tengan hijos. Él lo ve muy realista y yo lo veo bien porque él es feliz con eso. En este momento le digo, si ella puede, si quiere tener un hijo o no. María Cifuentes, de 43 años, nació con una discapacidad mental moderada y episodios de agresividad. Es madre de 2 hijos. ¿Y usted se sentía capaz de cuidarla? Sí, buena mamá y todo. Un besito. Luzmeri también tiene una discapacidad cognitiva, epilepsia, esquizofrenia y ataques constantes de agresividad. Para mí yo veo que también puede ser un derecho para uno, el ser mamá, experimentar esto del ser mamá. Ay, ¿qué haces? Estas personas comparten, además de una discapacidad intelectual, un deseo: ser padres. Y si bien es su derecho, hay contradictores que opinan que debido a su condición ellos no deberían tener hijos, lo cual abre un debate poco conocido en Colombia. ¿Pueden las personas con discapacidades mentales ejercer la maternidad y paternidad? No van a ser verdaderos padres. Definitivamente los niños y niñas con discapacidad mental serán siempre niños. Implica que son personas que van a llegar en el transcurso de vida a una edad mental de 10 años, 11 años. Expertos opinan que es una irresponsabilidad. Jamás tendrán la capacidad de ser mamá y papá, porque un niño o una niña de 10, 11 años nunca, jamás están en capacidad de ser mamá y papá. Vamos. ¿Qué? Camina. Derecho. Por eso muchos padres han decidido por ellos. Llegamos a la conclusión de que Carito no está preparada ni psicológicamente, ni mentalmente, ni físicamente, por todo, de tener bebés. Aún en contra de lo que sus hijos quieren. ¿Y por qué quiere ser mamá? Que sí, ellos saben.
¿Será la esterilización una medida adecuada para evitar embarazos de personas con discapacidades mentales? Es como un temor a que nazcan otros como ellos. Para nosotros la esterilización es una medida que vulnera un derecho a tomar decisiones sobre lo que tiene que ver con su salud sexual y reproductiva. ¿Qué pasó? Te lo quiero mucho. Ah, está bien. Un debate que involucra a personas como ellos, que aún con limitaciones a nivel mental, tienen un derecho a ser padres que debe ser respetado. Pero del lado contrario hay una mirada práctica que asegura que no tienen la capacidad de criar hijos y por lo tanto la solución es esterilizarlos. ¿Quién tiene la razón? Esta es la historia de 5 familias que se enfrentan a un dilema cada vez más común en Colombia. Tenemos pues derecho de enamorarnos. María Paula, de 19, y Juan José, de 26 años, se conocieron hace 5 meses. Y desde entonces no hay día que pase sin que se demuestren el amor que tiene el uno por el otro. 100% enamorados. Nosotros sí somos enamorados y yo le gusto, soy gusto de mi novio y yo lo quiero mucho y yo lo amo. ¿Quién está más enamorado de los dos? De los dos. Entre los dos. Dentro de los dos. ¿Y quién más? ¿Quién es el que más enamorado parece? Pues, especialmente yo soy Juan José. el más enamorado. Porque yo siento que me enamoré de una persona con principios y que tiene sus propios derechos de tomar sus decisiones. Bueno, mi amor, entonces venimos a... Ambos nacieron con síndrome de Down, un trastorno genético que origina retraso mental y produce algunas anomalías físicas. Pásalo allí y me pasas otro plato. Lucy Calvo es la mamá de María Paula. Gracias, acomódalo allí. Que van a ser niños para toda la vida, que no espere mucho de ellos, que son como una matica que uno remoja y remoja y que nunca pelecha, ¿sí? Esas son palabras hasta de los profesionales. Pero por el contrario, Lucy sabe que su hija de 19 años es una mujer con las mismas necesidades y deseos sexuales que cualquier persona. A la medida que María Paula ha ido siendo un ser muy fuerte, ha ido tomando decisiones y ha empezado a ser tan independiente, ¿sí? Que ella misma pues, nos acude con preguntas y respuestas y con sus actitudes diariamente. Entonces ya uno dice, no, las mismas posibilidades que tiene cualquier otro ser humano las tiene ella. Posibilidades como tener un noviazgo, explorar su sexualidad y pensar la vida junto a su pareja. Sí, claro, ¿no? La hija ya tiene novio, el hijo ya tiene novia, o sea, uno dice, bueno, ¿y aquí qué sigue? Sí, me gustaría ser mamá, pero... Como cualquier pareja, ella y Juan José proyectan un futuro juntos, una familia y, por supuesto, ya se sienten en confianza y edad para hablar de hijos. Así como yo nací desde la raíz familiar, así como mis padres soñaron de tener un hijo, a mí me gustaría hacer lo mismo. Tengo 19 años. Eres mi niña. Pero esa idea romántica, que a la vez es un derecho humano, se pone en tela de juicio cuando expertos como la psiquiatra Olga Albornoz, quien ha dedicado su vida a trabajar con personas en condición de discapacidad intelectual, argumenta que ellos no deberían ser padres. La discapacidad mental leve son personas que llegan en su máximo desarrollo intelectual a una edad mental de no más de 11 años. Ese es el leve. El moderado llegan a 7, 8 años, ¿sí? El severo llegan por ahí a 2, 3 años y el profundo llegan a 4, 5 meses. Pero hablemos solamente hasta el leve. El leve van a llegar a 11 años, 10 años, ¿sí? Sí, se pueden entrenar en muchas labores, se pueden entrenar en muchas cosas para oficios, otra cosa, pero no se pueden entrenar, porque eso no se entrena, para llegar a ser un papá y una mamá que puedan sustentar una familia en sus hombros. La primera razón que dan algunos expertos tiene que ver con la capacidad de criar, cuidar y sacar adelante a un hijo. El doctor Rodrigo Córdoba es el presidente de la Asociación de Psiquiatría en Latinoamérica. El derecho como tal está, pero no tienen la capacidad. Entonces, hacer valer un derecho
asumiendo consecuencias que en ocasiones han sido dolorosas, pues me parece que implica mucho riesgo. Por el contrario, la doctora Inés Elvira Restrepo, especialista en discapacidad intelectual, opina que personas como María Paula y Juan José, si así lo quieren, pueden ser padres. Si hay personas que son capaces de amar, son las personas con discapacidad, muchas de ellas nos enseñan. Si es que este fuera un requisito para la maternidad. Si otro requisito fuera el ser cuidador, es otro mito que hay que ir desbaratando de que ellos siempre son los cuidados. Hay que ver un tío con síndrome de Down cuidando a un sobrino. El psiquiatra Córdoba, en su experiencia, asegura que un bebé de una persona con déficit mental casi siempre lo terminan cuidando los abuelos. Querer ser madre para que la responsabilidad la lleve otros, querer ser madre para entregar ese hijo en manos de otros, pues me parece que termina siendo un derecho más limitante. ¿Qué pasaría si María Paula y Juan José tuvieran hijos? En este caso, sus padres, quienes muy probablemente tendrían que asumir los cuidados, apoyan la idea. Lucy Calvo. En el caso de María Paula, yo siento que mi hija, sí, con el apoyo siempre familiar, ella podría ser mamá. ¿Pensaste en lo que estabas haciendo? Sí. Marta Lucía Tobón, mamá de Juan José. Y no me parece que le estemos alimentando nada imposible. Es su sueño, es su vida. Un panorama muy distinto se vive en la casa de Elsa Palacios, madre de 3 hijos. Luz Mary es mi hija mayor, sufre de epilepsia y de esquizofrenia, tiene baja visión. Durante sus 28 años de vida, Luz Mary Rodríguez ha tenido una serie de reacciones negativas relacionadas con su discapacidad. Nos abría las llaves de la estufa, colocaba ollas en la estufa con agua o prendía y dejaba ahí, o ponía cualquier cosa y se iba. Inconsciente de estar poniendo a su familia en situaciones de peligro. A veces es agresiva, pero no con las manos, sino en palabras. Ellas cambian muy rápido como del ánimo. Con problemas de memoria. Las últimas veces que no conocía a las personas, a mí no me distinguía como la mamá. Motivos que llevaron a Elsa a pensar que desde muy joven tenía que proteger a su hija de un embarazo. Yo me iba a trabajar, a veces pues tocaba bajar la casola, recomendaba con los vecinos o con mi hermana que pasara a mirarla, pues evitando en su condición algún abuso o que alguien se aprovechara de ella. Y más porque los médicos ya me habían dicho, acuérdese mamá que ella en su condición no puede tener hijos. No sabemos si el bebé nazca bien. Decidió que su hija tuviera un dispositivo intrauterino, método convencional para planificar. En las charlas de Profamilia, el método más adecuado para ella en ese momento era el dispositivo. Después de cumplir su mayoría de edad, Luz Mary tuvo novio. Hablando con el psicólogo, ya me decían que ella tenía que hacer una vida normal, teniendo en cuenta nada de hijos por la condición de él. Pero después de varios años de una vida sexual activa y a escondidas de su familia, logró que le quitaran el dispositivo que su mamá le mandó a poner para evitar un embarazo. ¿A usted no le importaba que tuviera una discapacidad mental para poder ser mamá? Por más que tenga mi limitación o mi discapacidad, soy como cualquier mujer normal, que tiene su necesidad de sentir, de pensar y pues también de poder soñar de pronto en tener un hogar, un hijo. Luego de quitarse el dispositivo, lo inevitable sucedió. Luz Mary quedó embarazada. Yo me puse a llorar. ¿Cómo va a ser que una enfermera vaya y le quite el dispositivo y me ponga a mí a padecer? El bebé nació prematuro y con graves problemas de salud. Sí, los primeros meses yo fui la que me trasnoché, yo fui yo fui la mamá del niño. Pero así no, papi, espere. Responsabilidades que asumió Elsa, quien además tiene la custodia. Por orden del médico, no se lo podía dejar a ella.
porque ella a veces no aguanta el llanto del niño, cuando él está muy cansón, ella no lo tolera, pelea con el niño. Venga, le prendo el tele, ¿sí? El otro día me tocó ir a sacar unas citas y los dejé solos. Se le cayó, me lo dejó aporrear, le dejó golpear la cabecita, o sea. Incluso un día ofreció venderlo. Ella estuvo diciendo que 500.000 pesos por el niño. Si antes le tocaba cuidar a su hija, ahora es por partida doble. Me tocan los dos porque el niño tiene alto riesgo neurológico. Bebé y mamá. Estoy cansada, yo a veces digo, ay Dios mío, yo le cedo el turno a otra persona. Yo quiero botar la toalla, pero a veces si eso me toca siempre, me toca seguirlo. Yo digo, ay Dios mío, perdónenme, pero es que más bien deme salud y deme fortaleza para hasta que Samuelito esté grande y se pueda defender por sí solo. Sí, la vamos a poner a cargar. Hay quienes opinan que una persona que tiene una discapacidad mental, como en su caso, no deberían ser mamás. ¿Usted qué dice de esto? Que en parte pues sí tienen razón, porque pues igual la responsabilidad no es tanto pues para uno, porque pues digamos uno no digamos, yo digamos en mi caso no puedo trabajar, no puedo digamos hacer cosas para mí, entonces no le podría digamos brindar algo al niño. ¿Usted cree que su hija debió o no ser mamá? Yo con el dolor del alma y que ella está aquí al pie diría que no, si fuera para que lo tratara así, preferiría que no. Si bien Elsa opina que personas como su hija no pueden ser madres, hay otro argumento que desafía su idea. ¿Qué dicen los hijos de personas con discapacidad mental? Para ellos es una contradicción en la sociedad que ellos tengan hijos, ¿sí? Pensarán que vamos a salir enfermos, que vamos a salir con la misma discapacidad de ellos o algo más grave, de que somos fruto de una persona con discapacidad y estamos completos. ¿Cómo es ser criado por una mamá que sufre de una discapacidad intelectual? Séptimo Día encontró un caso que les dará más perspectiva sobre este debate. ¿Usted cree que debe una persona con discapacidad intelectual ser esterilizada? Respondan con el hashtag #esterilización. Ella dice, quiero tener mi novio, quiero casarme, pero no está cuerda. Todas las partes en este debate están de acuerdo en algo. La capacidad de una madre con una discapacidad intelectual de criar sola un hijo es prácticamente imposible. Necesitan ayuda. La madre especial que usted conocerá ahora tuvo 2 hijos. Estos jóvenes admiten que sin el apoyo casi incondicional de su abuela, su mamá especial no hubiera podido criarlos solita. Así continúa este debate, guiado por Andrea Santa. María Cifuentes tiene 43 años y nació con un retardo mental moderado con episodios de agresividad. ¿Siempre quiso ser mamá? Sí. ¿Sí? Sí, señora. Me gustan los niños. Ay, ahí nos quedamos. Corra. Desde hace 25 años se convirtió en madre. ¿Cómo los cuidaba? Le cambié todos los... todo. Mañando y todo. Primero tuvo a su hija Sandra. ¿Quién es el papá de Sandra? Un chico, no sé dónde está. ¿Te vas o no fue? Luego a su hijo Sebastián. ¿Y usted se acuerda cuando él nació? Sí, bonito, blanquito y bonito. Y gordito y todo. ¿Y lo operaron y hicieron un trasplante de cadera? La crianza de ambos la asumió junto a su familia. ¿A usted le ayudaban a cuidar a sus hijos o usted solita? No, yo puedo solita. Yo, a veces mi mamá o yo solita.
que le duele, mami. Sandra, quien está a punto de graduarse como médico, hoy tiene 25 años. Esta comunicación es como si estuviera yo hablando con otra niña. ¿Sí? No es como si yo estuviera hablando con un adulto, ¿sí? Porque ellos son niños. Digamos, mi mami, a raíz de su discapacidad, ella es una niña. Cuando ella hacía las tareas, ¿usted cómo le ayudaba? ¿Usted qué hacía en ese momento? Ella ahí y yo pinto ahí muñequitos. Cuando yo estaba en el colegio, todo el mundo se burlaba, que mi mamá era una boba. No tiene bueno. Entonces, cuéntese usted. Yo le dije, fue la que tuve y la que me toca tener toda la vida ahí. Sebastián es el otro hijo de María. Es muy difícil a comparación de otras familias, porque no va a entender tan rápido las cosas como otra madre lo hace. Pero teniendo paciencia y explicándole bien, va a entender poco a poco las cosas. ¿Qué ha significado en su vida el hecho de ser hija de una persona con una discapacidad mental? Ella siempre estaba en los momentos buenos y momentos malos conmigo, a pesar de que a mí me ha tocado batallar. No digo que la vida ha sido fácil para mí, pero cuando han pasado así adversidades duras, ella me dice que está conmigo, que me apoya. Me ofrece ese amor que, sí, ella me ofrece sentimientos, valores. Para mí eso es lo más importante. Hay muchas personas que dicen que no están de acuerdo con que personas con discapacidad mental tengan hijos. ¿Usted qué opina? Tienen todo el derecho de ser padres, sentir ese cariño de tener un bebé, tenerlo en sus brazos, cambiarle un pañal, brindarle una vida. ¿Y qué la comida? En el mismo de la noche. ¿La noche? ¿Otra noche? Por supuesto, María no crió a Sandra y a Sebastián sola. Lo hizo con ayuda de sus familiares, quienes estuvieron dispuestos a apoyarla. Un argumento que pesa para quienes consideran que personas como ella no deberían ser madres, pues la responsabilidad al final recae en los hombros de la familia. Dice el doctor Rodrigo Córdoba, presidente de la Asociación de Psiquiatría en Latinoamérica. Si esa persona no es capaz de manejarse a sí mismo, ¿cómo va a poder ser una figura de identificación para un chico? Todos los fenómenos de crianza significan responsabilidades. Entonces no van a ser verdaderos padres, van a terminar siendo vientres que anidan una criatura, pero quienes tienen esta responsabilidad van a ser las figuras tutelares que asumen ese reto. En este caso, la abuela de Sandra y Sebastián tomó las riendas de la crianza de ambos, los educó y les dio las herramientas para defenderse en la vida. Ella me ayudó muchísimo, sí, donde estoy yo se lo debo mucho a ella. Ella a mí me ha dado la fuerza que en muchos momentos me hizo falta. Para Sandra y Sebastián es claro que María no hubiera podido criarlos sola. Hoy, irónicamente, son sus hijos quienes responden por ella. Yo me la cargo el hombro todos los días. En este caso, ¿su mamá depende 100% de lo que usted trabaja y lo que usted haga? Sí, señor. A María le respetaron su derecho a ser madre cuando era joven. Pero otra es la realidad de Carol Casas, quien también tiene una discapacidad mental y el deseo de algún día tener hijos. Cuando usted sea grande, ¿quiere ser mamá? Tiene un bebé, le entregan un bebé y ¿usted qué hace, Caro? Mariano, cuidándole, tetero. Eso. Milena Quintanilla es la mamá de Caro. Entre mi corazón de madre, sé que ella quiere ser mamá y que yo sé que ella, pues como que sueña, pero no tiene la dimensión de lo que significa realmente ser mamá. Yo hablo con ella, le digo, mami, pero dime, tú no sabes leer, tú no sabes escribir, ¿qué le vas a enseñar a ese bebé? Ma, ¿notó? Sí. Su. La edad mental de Carol es de una niña de 8 años, razón por la cual para su familia es absurda la idea de que llegue a tener hijos, aun cuando es su derecho. Yo tengo miedo, a mí me daría mucho miedo que ese bebé fuera también con otro tipo de discapacidad. ¿Y tú le haces caso? Claro que tengo que hacerle caso a mi mamá. Por eso, sin que Carol lo sepa, Milena tomó una decisión radical. Tomamos la decisión de esterilizar a Carito, de que no tenga bebés. Milena sabe que su hija difícilmente tendrá un trabajo y ella no tiene la capacidad económica de responder por otro hijo. Por eso no quiere cargarse la responsabilidad de criar a un bebé en el caso de que Carol quedara embarazada.
tendría que seguir trabajando y tendría que seguir trabajando más. Y quien estaría en el cuidado del bebé y de Carol sería mi mamá. Imposible, imposible. Y yo, por ejemplo, en mi caso, yo ya estoy ya de avanzada edad para responsabilizarse uno con un bebé. Pero Colombia, junto a varios países del mundo, se rige bajo una convención internacional que protege los derechos de las personas como Carol, respetando su deseo de tener hijos. Y planteamos la necesidad de cómo logramos que esta persona ejerza todo. El peruano Alberto Vázquez es un investigador de Naciones Unidas que trabaja por los derechos de las personas con discapacidad en la región. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen sobre la esterilización de personas con discapacidad intelectual? Claramente estamos frente a una violación no solamente de los derechos a la familia, a los derechos sexuales y reproductivos, sino también a la integridad misma de la persona, ¿no? Es decir, hay una intromisión en el cuerpo indeseada por parte de un profesional de la salud. ¿Qué responderle a una madre que ha tomado la decisión de esterilizar a su hija que tiene discapacidad porque considera que no es capaz de hacerse cargo de ese bebé? Ya existen 1000 maneras de asegurar la contraconcepción que no sean definitivas, ¿no? Porque la esterilización es una práctica definitiva. Una menor puede tomar la decisión con apoyos de usar métodos anticonceptivos y eso es de ser necesario, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que dar el salto cualitativo a cerrar para siempre una puerta que no sabemos si las condiciones en las que la persona vive van a cambiar, ¿no? Según cifras del Ministerio de Salud, en Colombia se esterilizan al año aproximadamente 500 mujeres y 100 hombres con discapacidades mentales. Muchos de ellos ni siquiera lo saben, ya que durante años ha sido una decisión que toman sus familiares sin ni siquiera preguntarles. La ley en Colombia plantea que la esterilización en el país solo se da bajo condiciones excepcionales. Es una decisión tan personal que se tiene que incluir a la persona con discapacidad. Nosotros hicimos encuestas. Jenny Guzmán es abogada del programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social País. Claro, la mamá y el papá, por todos los motivos que puede ser, pueden querer que eso sea, pero tiene que contar con el consentimiento de la persona con discapacidad. Yo le expliqué mediante dibujitos, después le hice una obra de teatro. Después de todo eso, definitivamente la persona no entiende la regla de la corte, es que pues puede haber el consentimiento sustituto. Mi amor, si no puedes tener bebés. Para que Ana Milena pueda esterilizar a Carol, tendrá que cumplir con unos requisitos legales. El más importante, un documento llamado interdicción, con el cual se demuestra que su hija es incapaz de tomar decisiones, por lo tanto, su familia las tomará por ella. ¿Quiere ser mamá? Su hija tiene el deseo y el sueño de ser mamá. ¿Usted cree que con esa decisión que ha tomado le está quitando ese sueño? No es fácil. No es fácil quitarle el derecho a mi hija a ser mamá, porque soy mamá, sé lo que se siente, sé el proceso, es algo natural del ser humano y no es fácil, pero es por su propio, entre comillas, bien, pienso yo, en el sentido de, en este caso, en este preciso caso, de las dos grandes razones que son su discapacidad y su enfermedad. La decisión está tomada y aun cuando Carol siga soñando con tener hijos, para su abuela Herminia Sosa se trata de un juego que no puede permitirse. Ella no se da la forma de criar un bebé. ¿Usted no considera que está violando los derechos de Carol? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Pues porque sí, como decía usted misma, quitarle un derecho a la niña, pero es que si uno se pone a pensar, ahorita uno la puede ayudar, ¿ve? Pero uno no sabe mañana, uno en cualquier momento se va uno, ¿cómo queda esa niña? Y en su mundo sé que lo va a entender. En Colombia, tradicionalmente, a familias que tienen hijos con discapacidades mentales, algunos médicos les han recomendado la esterilización, muchas veces sin que se le consulte a la persona. Silvia Miranda, médico y representante de Profamilia, considera que esto es una violación a sus derechos. En el artículo 23 de esa convención dice que todas las personas con discapacidad deben mantener su fertilidad en igualdad de condiciones que las demás personas. Pero otra es la realidad para algunos padres de familia que piensan totalmente opuesto.
Ella dice, quiero tener mi novio, quiero casarme, pero no está cuerda. Hace poco conocimos una señora que no quiere criar otro hijo. Es su derecho, dice, y por eso ya esterilizó a su hija especial. No había otra opción, asegura. Pero otros dicen que fue una esterilización forzada, una violación. Esta polémica hasta ahora se calienta. Cuando regresemos. Más encima que me crían mi abuelo y mi abuela, que se están envejeciendo, yo voy a tener que también encargarme de mi mamá. Según lo que usted dice, entonces, ¿todas las personas que nazcan con discapacidad intelectual deberían ser esterilizadas en Colombia? Cuando una mujer con síndrome Down o una discapacidad intelectual queda embarazada, el papá casi siempre desaparece. En muchos casos, la mujer es violada porque es muy vulnerable. Estas son algunas razones por las que sus madres justifican esterilizarlas. Saben que si no lo hacen, las implicaciones son grandes. Ya saben que sus hijas especiales no tendrán la capacidad de criar a su bebé solitas y dependerán de su mamá y su familia para casi todo. Por eso surge la pregunta: ¿qué pasa cuando una madre que ya cumplió con su responsabilidad de criar una hija con una discapacidad intelectual no quiere criar otro bebé, es decir, su nieto? ¿Debe prevalecer ese derecho sobre el de su hija especial de tener un hijo? El caso que conocerán ahora les ayudará a responder esta difícil pregunta. Así termina el debate guiado por Andrea Santa. Rosita Díaz tiene 26 años. Nació con síndrome de Down y permanece medicada debido a que sufre de esquizofrenia, enfermedad que se caracteriza por alteraciones de la personalidad y alucinaciones. ¿Y en algún momento quisiste tener bebés? Dame. Sí, ¿y por qué te gustan los niños? Y bebecitos. ¿Y a ti te gustaría ser mamá? Dame. ¿Qué quiere, mami? Chocolatico. Desde que cumplió 13 años, su mamá, María Dolores Sánchez, tomó la decisión de esterilizarla para que nunca tuviera hijos. Que lo mejor para ella y para nosotros era la cirugía. Que fuera mi vida a esta altura, yo bien enferma criando 2 bebés. No sería justo, ni para el bebé, ni para nosotros. Rosita no sabe que jamás será mamá, ya que la decisión la tomó María sin consultarle. Si tener una bolsa. ¿Usted no considera que una decisión como haber esterilizado a Rosita pudo haber sido una decisión forzada en contra de los derechos de ella? Ella no es capaz ni de cambiarlo, ni de nada de bebés. Creo que fue la mejor decisión que hemos tomado. No estoy arrepentida, hice lo mejor para el futuro de ella. ¿Será que en el caso de Rosita, María Dolores tomó la mejor decisión? No por el simple hecho de que hay un diagnóstico clínico, esterilícela. Mónica Cortés, directora ejecutiva de Down y representante para el país de personas con discapacidad intelectual y sus familias. Sí, porque es que ahí hay una persona, un ser humano que debemos ver de qué forma la apoyamos, le damos herramientas. Es decir, ¿usted considera que una persona que tiene una discapacidad intelectual puede hacerse cargo de un hijo? Yo no puedo establecer o dictaminar clínicamente que por su condición de discapacidad intelectual ella no va a poder cuidar un hijo. ¿Y usted qué le dice a estas familias que han manifestado no estar de acuerdo con que personas con discapacidad tengan hijos porque son ellos los que terminan cuidando a los bebés? En este país muchas abuelas cuidan los nietos de las hijas sin discapacidad, ¿sí? Pero además de personas como María Dolores, que tomó una decisión radical para esterilizar a Rosita, Hola, Mini. o Milena, que está a punto de hacerlo con su hija, expertos como el psiquiatra Rodrigo Córdoba apoyan la medida. La esterilización es una salida absolutamente eficaz
para evitar las posibles responsabilidades negativas de una madre o un padre sobre un chico. Un común denominador entre las mujeres con discapacidades mentales que quedan embarazadas es la ausencia de una figura paterna. También el hecho de que muchas veces son víctimas de abusos sexuales. Esto, sumado a la supuesta falta de idoneidad para cuidar a sus hijos, ha sido una de las razones por las cuales más se justifica la esterilización en Colombia. Uno de madre siempre debe considerar eso. Me pueden violar a la niña, me la pueden coger a la fuerza. Es una población que por sus características también es vulnerable y siguen siendo objetos de abuso sexual y pues terminan obviamente en embarazos no deseados. Y tal vez ese es el temor legítimo de las familias. Corre, adentro vamos por el balón. Temor que, sumado a lo que consideran una falta de capacidades para la crianza, son las razones que llevan a tomar la decisión. Hasta hoy en Colombia no existen casos documentados donde un juez haya tenido que decidir entre el deseo de una persona con discapacidad intelectual de tener hijos y un padre que imponga una esterilización. Y aunque exista la ley y tratados internacionales que protegen los derechos de estas personas a ser padres, existen realidades desde el interior de los hogares que muestran la complejidad a la hora de cuidar a un niño. Y los derechos de los niños. Los niños tienen derecho a tener un hogar. Una mamá que no va a tener nunca más de 10 años de edad puede ayudarlo paso a paso en las tareas, en la vida, enseñarlo a madurar. No, es que si yo no estoy madura, yo no puedo. No es un apoyo para el niño, sino se convierte en un problema para el niño. Más encima que me crían mi abuelo y mi abuela, que se están envejeciendo, yo voy a tener que también encargarme de mi mamá. Según lo que usted dice, entonces, ¿todas las personas que nazcan con discapacidad intelectual deberían ser esterilizadas en Colombia? Yo no me atrevo a decir eso exactamente, pero sí es una situación que uno como familia, uno como una familia funcional que acepta a su muchachito como es, debe contemplar seriamente. Ustedes conocieron a Elsa, quien sacrifica su vida por el deseo que tuvo su hija de ser madre. Venga, le prendo el tele, ¿sí? Como mujeres tenemos derecho a ser madres, a realizarnos como personas, ¿sí? Pero si vemos que hay una dificultad, yo diría que no. María, que tuvo sus 2 hijos con ayuda de su mamá. No tiene bueno. Cuéntese usted. ¿Usted cree que es buena mamá? Sí, señora. Muy buena mamá y todo. La familia de Carol, que en su dilema ya tomó una decisión. Yo pienso que lo más seguro es que ella quede esterilizada. María Dolores, quien no lo pensó 2 veces y esterilizó a Rosita. Mira, ya lo de mis tuyas. ¿Quién me viene a decir, hombre, venga, le ayudo? Estaba criando 2 bebés. Y a Juan José y María Paula, a quienes sus padres respaldan. Tengo 19 años. Eres mi niña. Yo no sería capaz de decirle a mi hijo Juan José, por ejemplo, Juan José, tú no puedes tener un hijo porque qué tal que tengas un hijo con discapacidad. O sea, me parecería una falta de respeto total. A mí me parece que la responsabilidad de los médicos y de nosotros como familias es explicarles todo lo que implica tener un hijo. El debate está lejos de acabarse. Mientras tanto, ellos, que durante tanto tiempo han sido invisibles ante esta sociedad, reclaman un derecho constitucional que no les puede ser arrebatado, ya que por más contradictores que existan, la ley los ampara. Para nosotros, los únicos derechos que debemos tomar somos nosotros. Como personas, como unos seres, como un ser especial, como Dios nos dio los dones. Yo tengo mi derecho y yo que me decido. Mis padres no, sino yo. Muy respetable su derecho, que prevalece porque habrá 2 generosas madres dispuestas a ayudar si es que ellos tienen un bebé.
Pero eso no pasa en todos los casos. Aunque una de las principales razones de los padres para esterilizar a sus hijos con discapacidades es el temor a que sus nietos también nazcan enfermos, los estudios sostienen que no necesariamente los hijos heredan la discapacidad de sus padres. Las probabilidades varían dependiendo de si el papá también está enfermo y otros factores. Pero por lo general, la posibilidad oscila entre un 30 y un 50%. Y pasando a otro tema, la grave crisis en Venezuela está obligando a muchos ciudadanos desesperados a tomar medidas extremas con tal de sobrevivir. Hace poco, Paola Rojas viajó a La Guajira. Paola, ¿qué fue lo que encontraste allá? Pues Manuel, Malú, encontré algo muy particular. La Guajira está repleto de mujeres venezolanas profesionales, médicos, chefs y hasta profesoras, pero casi ninguna trabajando en lo que estudió. A ellas las encontré en sitios como estos, bares y burdeles, ejerciendo la prostitución. Atrás quedó todo, mi título, todo, mis hijas, mi trabajo, todo quedó allá atrás. ¿Cómo se siente ahora, Lisbeth? Mal, como una cucarachita y destruida totalmente, con mi moral y todo lo demás en el suelo. Muchas tuvieron que decidir entre morir de hambre en su país o vender su cuerpo en Colombia. Hay desesperación en el pueblo, sí hay desesperación. Si hay desesperación, yo soy capaz de que mis hijas me estén llorando de hambre y yo vea a una persona que viene con 2 bolsas de comida, se la arrebato de la mano, me subo en una moto y me voy. Mira, yo me vine para acá porque mis hijas no tenían ni una chancleta que poner. Daniela, ¿cómo fue ese primer cliente? No fue agradable porque, o sea, no me sentía era sucio, o sea, como si, o sea, ni siquiera conocía, ni siquiera su nombre. Pero... Mujeres que lo dejaron todo. Ella nos reunió a todos en la cama y nos dijo que se iba a ir para Colombia a trabajar. Yo lloré porque se me iba a ir. Y que hoy ven en la prostitución la única posibilidad de que ella y sus hijos no mueran literalmente de hambre. Usted empieza a trabajar, Daniela, aquí como dama de compañía, chica de compañía, y la vida económicamente empieza a mejorar para usted y para su familia. Sí, mami, de un 10% en que estábamos subió un 100%, porque ya empezó a cambiar todo, por lo menos ya podía llevarles medicinas a mis hijos, ya la cesta básica se ha crecido. Estas mujeres vienen a Colombia dispuestas a aguantar de todo. A mí me ha tocado que hay clientes que, dame mi plata. Entonces, ¿por qué si yo me desnudé, me tocaste, por qué te voy a dar la plata? Es que no terminaste, no es mi culpa. Con ayuda de cámaras escondidas, las acompañamos de regreso a su país, en un peligroso viaje, con el objetivo de llevarle comida y plata a sus hijos. Que quiero llegar. ¿Qué creen que les van a decir? A mí me van a decir, ¡ah, llegaste! Entramos como ilegales por la trocha que conecta Maicao en La Guajira con la ciudad de Maracaibo en Venezuela. Además de comida, ¿qué llevan? ¿Qué representan esas bolsas? Bueno, para mí representa la alimentación de mis hijas y el sacrificio. Por eso cuidamos tanto de nuestras madres. Ajá. Que se pierda todo menos eso. No, menos eso. Menos las bolsas de la comida. Sorteando a la temida Guardia Venezolana. ¿De dónde vienen? ¿De Colombia? ¿Para dónde va usted? Voy para Maracaibo. Voy para Maracaibo. Pero ¿qué necesitamos? O sea, pues si quiere, pues yo, si te necesita plata, pues me dice. Pero ayúdeme, no me vaya a devolver. Tengo que devolver la mentira. ¿Lo habrán conseguido? Soy Paola Rojas y el próximo domingo los espero aquí, desde La Trocha, el paso ilegal que hay entre Colombia y Venezuela, arriba por el Paraguachón, La Guajira. Aquí decenas de venezolanos a diario se juegan su vida
tratando de llevar algo de sustento para sus familiares en el país vecino. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a través de mi cuenta de Twitter, cuya dirección también aparece en la pantalla. Y si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co. Nos vemos el próximo domingo, en Séptimo Día.